industria de la estética es más fácil porque ese paciente que te entró por un botox se va a seguir poniendo viejo. O sea, porque nadie se está poniendo más joven. Entonces, el paciente que tiene 40 años va a tener 45, va a tener 50, va a tener 55 y cada vez te va a necesitar más. Claro. Porque ahorita empezó por el botox, porque ya se le están cayendo las papadas, ya los pellejos se le están cayendo por todos lados, le está saliendo pelo donde no quiere, se le cae el pelo de donde quiere. O sea, el paciente que entró por un botox de $300 puede terminar en un tummy tuck, en una cirugía mayor. Hay un punto buenísimo, que es el punto tiempo, o sea, y conocimiento. Es entender una cosa, o sea, montar una plataforma online demora y los resultados no se ven de rápido y llevan muchos pequeños detalles. Como ellos no lo saben y como médico lo desconoces, va y te desespera. Tienes que construir una página web, tienes que construir un perfil de Facebook, tienes que contratar a alguien que te ayude con el copywriting. O sea, son muchas cosas que llevan mucho tiempo, pero tienes que entenderlo, tienes que saber cómo funciona, tienes que saber cada uno de los departamentos, de la gente que está involucrada, qué hacen, cómo se arma. Tienes que tener la visión completa de todo el proyecto, porque si no, no vas a poder, te vas a fundir en el camino, no vas a pensar que te están robando la plata cuando están construyendo algo que va a dar frutos después. Pensando ahora que le podría agregar mucho valor a los médicos. Todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Uno lo puede usar, otros más y otros menos. Pero el 80% de las páginas web de los Facebook de los médicos hablan de las ofertas. Hablan de cuánto cuesta el voto, hablan de ofertas de verano, hablan promociones, de promociones. Pero podría ser muy lindo enseñarle al médico cómo es el proceso de captar un potencial paciente en redes sociales. Lo que les digo es, volviendo a eso, tú no tienes que convertirte en un diseñador de ads, no tienes que convertirte en un diseñador de WordPress, no tienes que convertirte en pero tú tienes que entender lo suficiente como para diseñar tú una estrategia. Que no venga cualquier loco de fuera a decirte esto se hace así. Yo le peleo mucho a los médicos, le digo, no, tú eres quien dice cómo se hace. O sea, tú tienes que entender lo suficiente de todo esto como para poder saber si te están cayendo a cuento, si te están cayendo a trova. O sea, tú no tienes que ser un experto, pero tú tienes que saber lo suficiente de cómo se diseña una audiencia, de cómo tú creas interés. Entonces yo eso se lo hago en el curso. Cuando yo doy los cursos de certificación, yo digo, ábrenme un Facebook de alguien y vamos a diseñar una campaña. Que muchos nunca habían visto eso, lo están viendo por primera vez. Hay otros que no, hay otros que son más empresariales y que ya han corrido campañas, ya han gastado dinero. Y hay otros que han estado botando el dinero. Menos yo les doy un abrebocas. O sea, yo publico en la pantalla, ábreme un Facebook, vamos a diseñar una campaña. Y clic aquí, sí, pero muestre los intereses. Por lo menos que ellos vean que esa es la herramienta, el anuncio por ads pagado. Lo mismo pasa con los analytics de Google. Lo digo, muchos me dicen, bueno, que mi marketer o la gente que ellos le pagan para hacer SEO, al final le envían el reporte de Google de Analytics, que esa vaina tiene 30 páginas. Entonces, el reporte de Google de Analytics, lo primero que te están haciendo ahí, te están confundiendo, o sea, porque eso tiene una cantidad de data y una cantidad de información que es chino básico. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo tú? Primero devuelven, cuando te envíen eso, se lo metes por la cabeza. O sea, ¿qué es lo que a ti te interesa ver? O sea, ¿por dónde le entró el agua al coco? O sea, si yo estoy en mi página web, ¿de dónde vinieron mis visitantes? Y te puedo decir, bueno, no, el 24% de visitantes fueron directos. ¿Directos qué? Directos que se sabían tu URL o que te buscaron en Google y entraron directo a la página. Y ya tú tienes que empezar a establecer de dónde te vienen tus leads. Pero lo que te digo, métricas relevantes y ellos tienen que saber lo suficiente, porque hay muchos que se comen el reporte de los 30 páginas, lo gean, chino básico, y lo sueltan y dicen, oh no, esto es demasiado. Y se lo delegan al tipo, a la compañía, que ellos hagan lo que ellos quieran. Porque el punto donde yo quiero volver para atrás es, todos los médicos, ¿qué es cuando no ven a alguien como nosotros, qué es lo que ellos quieren que pase? Que su teléfono suene y que se llene la consulta de pacientes. Definitivamente. Entonces, una charla muy interesante para el médico es cómo es el proceso de adquisición de potenciales pacientes en social media. No es que ellos lo van a hacer, pero a ellos les sería interesante que nosotros les explicáramos, mira, lo que nosotros creemos que podría funcionarte es esto. El contenido ese que tú vas a publicar, ¿qué funciones tiene que cumplir? Enseñar, explicar, agregarle valor.
mostrarle a la gente para qué sirve. Después, entonces, la promoción esa que tú estás poniendo en tu Facebook, Facebook te da la oportunidad de decirle, muéstrale esta promoción solo a las personas que mostraron interés en esto. No, inclusive que aprendan a producir contenido basado en intención, ¿me entiendes? Exactamente. En búsquedas por intención de los motores de búsqueda. O sea, hay herramientas gratis que no tienen ni que pagar Eso les va a encantar. Hay herramientas gratis que no tienen ni que pagar un peso, que te dejan hacer 3 búsquedas, 4 búsquedas diarias, donde tú ves exactamente qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que la gente está escribiendo en los buscadores. Y a esas preguntas es ingeniería inversa, es exactamente reproducir contenido que responda a esas preguntas, para cuando la gente busque de nuevo, la próxima vez sea el post tuyo el que salga, o sea, a ti el que te encuentren. Eso es solamente entender cómo se hace, que es bien sencillo y no cuesta dinero, y se puede hacer. Claro, y eso le agregaría cantidad de valor. O sea, los médicos se sentirían... Aquí probablemente no lo hagan, pero hay un bombillo que tú le vas a encender. Exactamente. Cuando yo le digo, mira, hay cosas que le digo, ustedes tienen que hacer, pero yo se los pongo en la presentación, es decirle, lo único que yo necesito de ti es que tú me grabas un video todos los días. Y yo les enseño, esta charla les gusta mucho, yo les enseño cómo solamente con grabar un video, con solamente grabarme un video de 10 minutos al día, yo puedo poblar todas sus redes sociales, con blog, con 5 videos, con Instagram. O sea, se lo enseño a través de Fiverr, se lo enseño, pero eso sí es responsabilidad de ellos. Lo que tú estás diciendo que está bárbaro es crearles la suficiente base de conocimiento para que ellos puedan contratar de manera efectiva a alguien que les arme eso, que le arme estas cosas, y que ellos puedan... ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú es lo que te pasa a uno, o sea, cuando tú le escuchas el pitch a 5 empresas de marketing, tú empiezas a aprender de estas cosas. Claro. Y empiezas a ponerlos el uno contra el otro y te van dando tips. Ellos no tienen el tiempo para hacer eso. Si tú se lo puedes poner en un curso donde ellos realmente tomen el conocimiento suficiente para decir, bueno, me voy a Fiverr y voy a contratar o voy a evaluar una empresa, y ya le puedan decir, yo quiero esto así. Claro. Y puedan evaluar, no me lo hiciste como yo quería, o sea, es lo que digo, cómo ellos pueden tener el suficiente conocimiento básico, que es lo que tengo yo no soy especialista en nada, claro, pero tener el suficiente conocimiento básico para saber que no me estás cayendo cuento, que me estás dando, que lo que me estás diciendo puede ser o es lo que funciona, o en la línea de lo que funciona. No estoy ciego con un reporte de Google de Analytics de 30 páginas, o un reporte que yo no entiendo ni lo que estoy mirando ahí. Y muchas veces sí, produce contenido. La primera pregunta que viene a la cabeza es, ¿y de qué hablo? Eso es lo que iba a decir ahora. Entonces, hay maneras de sí documentar, pero la otra manera es producir contenido relevante que responda a las preguntas. Otra cosa es escuchar lo que dicen tus pacientes y hacer preguntas y producir contenido que responda a esas preguntas que tienen tus pacientes, que pueden ser las mismas de otros pacientes que no te conocen. O sea, ese puede ser el vínculo donde te entren pacientes nuevos. Los médicos en consulta día a día, ellos son una máquina de producir contenido. Ellos cuando están en consulta usualmente están respondiendo las mismas preguntas de los pacientes. O sea, los pacientes siempre están preguntando lo mismo y siempre tienen las mismas inquietudes. Entonces, para ellos producir contenido relevante a su audiencia, lo único que tienen que hacer es grabarse en consulta. Y escucharlos. Pedirle permiso. Que muchas veces cuando ellos no se quedan, no, que la privacidad, le digo, no tienes ni que filmarlo a él. Digo, pon la cámara con el trípode de ese tuyo, fílmate tú. No tienes, si el paciente no quiere que lo filme, tú te filmas tú, pero grábate en consulta. Porque cuando te estás grabando en consulta, ahí está respondiendo los frequently asked questions. Ya ese contenido relevante. Yo trato de enseñarlo a ellos. Cuando voy a esta charla, empiezo por lo básico. Primero es acostumbrarlos a generar contenido constantemente y enseñarles a que eso no les roba tiempo, ni les cuesta dinero. Eso va a empezar. Luego, claro, ya en la medida que avanza, tú dices, bueno, ¿cómo hacemos que este contenido tenga más calidad? Entonces, ese es un segundo nivel, que ahí hay muchas cosas que no se pueden enseñar. Hay gente que tiene creatividad, gente que no la tiene, gente que tiene carisma, gente que no lo tiene, pero sí se pueden hacer cositas para ser un poco más creativo. Y luego viene esta parte. Ya una vez que tú empezaste a generar contenido, que estás generando contenido inclusive ya con cierta creatividad, con cierta gracia, necesitas distribución. Claro. Si no tienes distribución, nadie va a ver eso. Y lo otro, el problema, pero siempre yo baso, esto como digo, esto les encanta, pero yo siempre baso y yo entro con estadísticas. Ustedes saben de todos los pacientes, de todos los leads que ustedes captan en Google o que captan por Facebook,
solo le hacen, el 7% de ustedes son los únicos, le hacen seguimiento. Unos le hacen seguimiento a los 2 días, otros le hacen a los 3 días. Ya cuando hacen seguimiento a los 3 días, ese lead se perdió. Es un lead frío. Eso se fue con otro médico, eso se fue para otro lado. Ese lo perdiste dentro de tu audiencia. Entonces, cuando hablas de digital, de estas cosas, producir contenido, videitos, cositas, todo el mundo le encanta. Cuando empiezas a hablar de decir, señores, pero si tú no tienes un CRM, no tienes un sistema de seguimiento, no tienes un sistema de follow-up efectivo, no tienes un personal que sabe convertir ese lead en una visita, no tienes, dame tus KPI, empezamos a hablar de KPI, ¿cuántos leads entraron? Porque todo el mundo quiere más lead no, ¿cuántos leads entraron? De esos leads, ¿cuántos agendaron cita? De esos que agendaron cita, ¿cuántos se presentaron? Y de esos que se presentaron, ¿a cuántos lograste convertir? Y de esos que lograste convertir en un año, ¿cuántos repitieron? Porque no es el paciente de una vez. Es como tener un paciente que se vuelva un evangelista, que te refiera a familiares, amigos, que se quede en la vida. Lo que estamos buscando el paciente yo lo llamo testigo de Jehová. El paciente que viene y te refiere a familiares y amigos. Esa es la única manera de crecer una práctica. Los gringos tienen y los marqueteros gringos tienen una palabra que se llama el lifetime value de tu paciente, que sería como el valor de por vida de tu paciente. Y puede ser que, o sea, uno siempre tiene que trabajar el cliente o el paciente en este punto, porque puede que te entre por un Botox de $25, pero puede ser que te produzca $200 o $300 más en el resto del proceso. No, te miles de dólares en cirugía. Claro. Y en la industria de la estética es más fácil, porque ese paciente que te entró por un Botox se va a seguir poniendo viejo. O sea, porque nadie se está poniendo más joven. Entonces, el paciente que tiene 40 años va a tener 45, va a tener 50, va a tener 55, y cada vez te va a necesitar más. Claro. Porque ahorita empezó por el Botox, pero ya se le están cayendo las papadas, ya los pellejos se le están cayendo por todos lados, le está saliendo pelo donde no quiere, se le cae el pelo de donde quiere. O sea, el paciente que entró por un Botox de $300 puede terminar en un tummy tuck, en una cirugía mayor. Entonces, el lifetime value de ese paciente lo puedes poner. Yo siempre se lo decía a mis clientes: ese paciente que entra por ahí, por lo menos así al voleo, ponle $50,000. O sea, entonces ya tú lo tratas diferente. Si tú entras, $50,000 entraron por la puerta. Pero eso sí tú lo sabes captar y retener, y no solo lo que te representa a él. Si ese paciente se vuelve, como lo llama un testigo de Jehová, un evangelista, es ese paciente que luego se va y no es el que te refiere, porque lo que yo le digo a ellos es, bueno, tú no estás buscando un paciente satisfecho. El paciente satisfecho es que vino, se inyectó el Botox, y yo, quedó bien. Y si por ahí alguien le pregunta, oye Pedro, ¿sabes alguien que inyecte Botox? Ah, sí, la doctora Marisa inyecta Botox. No, ese no es el que buscamos. El que buscamos es el que es el testigo de Jehová, el que va a llevar a tocar la puerta y te dice: tienes que venir a ver a mi doctora, es lo máximo. Y al otro día te voy a llamar. Oye, ya la llamaste. Que hace hasta seguimiento. Ese paciente que se vuelve tu fuerza de venta. Ese es el que te construye. Pero ese paciente que sea así es pura responsabilidad de los procesos y del doctor y de la clínica y de cómo corren su negocio. Cómo corre el negocio. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre hablar y ahora la mayoría de mis charlas son de esto, de digital, de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que también, a gusto del consumidor, cuando hablo de procesos internos, la audiencia se pone como sombría, como que, tú sabes, como que todo el mundo reconoce sus carencias, pero no es tan popular. Cuando hablas de redes y cosas, todo el mundo está más engaged. Y sí, la gente participa, levanta la mano, la sala se llena y todo eso. Pero realmente yo se lo digo, nada de esto se debe intentar. Yo conozco prácticas y conozco bastantes prácticas que no hacen nada de marketing. No hacen nada, cero. Cero redes sociales, cero, tienen una página web, y están llenas. Porque se han especializado en los fundamentos de la experiencia del paciente, usan lógica y emociones en su proceso, se han especializado en la prepromoción del médico por medios tradicionales, y ya tanto la calidad como la experiencia del paciente crean una base de estos testigos de Jehová que se vuelven su fuerza de venta. No necesitan hacer nada de esto, no necesitan franquiciar, o sea, muchas veces, y eso lo da el ambiente del curso, que es pequeño, uno logra armar los consejos y las estrategias, pero ya basado en las aspiraciones de cada quien. Pero eso es una buena pregunta para empezar, porque al final lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Totalmente. Y la estrategia es para alcanzar tus objetivos. Totalmente. Eso sí, mi objetivo es
Si mi objetivo es llenar mi agenda y yo te trabajaría mucho en esta parte de dentro y luego, obviamente yo nunca voy a recomendarle a nadie que no haga redes sociales, pero puedes tener una estrategia que sea sobre todo para mantenimiento. Todos vivimos en la red, o sea, vivimos totalmente en la red. Entonces, para mantenerte en top of mind de tus pacientes existentes, para mantener a tus evangelistas incentivados, siempre lo recomendaría. Pero de acuerdo a lo que quiere cada quien. Yo he tenido en cursos míos tipos que me pueden dar clase a mí. O sea, pues he tenido tipos que, ahí salió tipos que me sacan todavía en televisoras tradicionales, todavía hacen infomercial de 1 hora en México, en 20 oficinas, y al contrario, yo digo, wow, te voy a dar la clase para que des tú la clase, porque sí, realmente lo que has construido, pero muchas veces vienen a escuchar, principios generales, ¿no? De este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a los médicos que están empezando, a los médicos que están tratando de levantar un negocio, antes toda esta gente que levantaron esto, o sea, lo levantaron con mucha plata, que había que pagarle a periódicos, a televisoras, ¿me entiendes? El middleman, el que controlaba la difusión y controlaba los medios, tenías que acceder a ellos con billetes, tenías que tener plata. Ahora los costos para hacer que pacientes entren a tu consulta son mucho menores porque no hay hombre medio, no hay intermediario, eres tú directamente con tu audiencia. Entonces eso tiene un valor inmenso. Después, obvio, tienes que tener un buen servicio y tienes que tener todos tus procesos en orden, porque si no, se te van a ir y no van a regresar y no te van a recomendar. Pero hacer que la gente te toque la puerta en la consulta hoy en día con la internet, con las redes sociales, es mucho más barato y está mucho más al alcance de la gente que está empezando, que antes tenías que conocer a alguien o tener billetes para poder pagar ads, poder pagar todas esas cosas. Mantenerte en el network de tus pacientes o ex pacientes es mucho más fácil hoy. Mucho más fácil. Entonces, esa ventaja, la gente que quiere salir y que quiere echar su práctica adelante, eso es. Antes, pagar un anuncio en la televisión cuesta plata. La social media ha sido una bendición para el pequeño emprendedor. Claro.